Bien, vamos a abrir las Biblias en Mateo 20. Mateo 20, versículos 29 al 34, ahí nos vamos a detener en el día de hoy. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico de los días jueves. Hemos visto ya hasta este momento cómo a través de todo el ministerio del Señor Jesucristo fue cada vez acercándose más a la cruz. Ese era el objetivo final, la razón por la cual vino a esta tierra no era otra cosa, no era venir a enseñar grandes lecciones morales, que lo hizo evidentemente, pero no era ese el propósito. No era tampoco que viniera a poder solo capacitar y preparar a algunos discípulos, sino que su propósito esencial era ir a la cruz, porque a través de la cruz podía lograr la redención del hombre pecador. Y evidentemente establecer también su iglesia, y ahí cabe la importancia de la capacitación, la preparación a sus discípulos para que pudiesen seguir con la gran comisión que les entregó o les va a entregar. Cronológicamente estamos hablando aquí en Mateo, en el capítulo 28. Sin embargo, hasta este momento aquí, esta última parte, el versículo 29 al 34, marca como la bisagra, el punto de inflexión. Es decir, de aquí en adelante cambia notablemente el relato porque se centra exclusivamente en la semana de la pasión, como se le conoce respecto de la cruz. Ya en el capítulo 21, versículos 1 en adelante, comienza la entrada triunfal en Jerusalén, es decir, el domingo antes de su muerte en Jerusalén, de tal manera que estos versículos que vamos a examinar en el día de hoy, versículos 29 al 34, corresponden al último milagro que se relata aquí en Mateo sobre la persona del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Posteriormente hay otro milagro, pero este tiene que ver con la maldición de la higuera estéril y no con una sanidad como es el caso presente en los versículos 29 al 34 que nosotros vamos a examinar. Este milagro tiene dos consideraciones interesantes. Primero, es el último milagro de sanidad, como dije, física antes de que Jesucristo vaya a la cruz. Y segundo, porque el evento revela la compasión de Jesús en manera especial. ¿Por qué? Miren cómo entendiendo el contexto y tratando de ir otra vez, de una manera simbólica obviamente, al siglo I, a la primera parte del siglo I, donde se relatan los hechos, lo que ocurrió aquí, nos damos cuenta de un detalle interesante. Jesús aquí va a la cruz, como dije, ya está yendo, ya está en Jericó, por ejemplo, en este relato, físicamente, está cerca de Jerusalén, a un día de camino, más o menos, según lo que consignan los historiadores. De tal manera que lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí es evidenciar su compasión de una manera especial. ¿Por qué? Porque en ese momento su preocupación exclusiva prácticamente era la cruz. Ese era su objetivo, hacia allí caminaba. Pero, no obstante, a pesar de que su camino a la crucifixión era lo más importante, Él todavía se preocupa de otras personas, todavía tiene la posibilidad y tiene la manifestación de amor compasivo hacia otras personas. Esto demuestra que Él no vino a ser servido, tal como dice en el versículo 28, ¿cierto? Que es el contexto anterior a este párrafo, sino a servir. ¿Y cómo? Preocupándose de las necesidades de los demás y no de sí mismo. Y esta es una de las características distintivas de Jesús que a nosotros nos cuesta tanto practicar, vivir. Nosotros estamos más preocupados de nosotros que de los demás. Esa es una característica natural de nosotros como seres humanos. Sin embargo, Jesús tenía otra cosa en su corazón. Él vino con otra finalidad. No vino a servirse a sí mismo ni vino a ser servido. Vino a servir a otros. Por eso este milagro, en el contexto en el que se encuentra, destaca mucho más todavía la característica compasiva del Señor Jesucristo. Pero también es importante considerar la teología detrás del milagro, porque está en un contexto narrativo, en un contexto indicativo, es decir, se está indicando simplemente y narrando los hechos que ocurrieron poco antes de que el Señor Jesucristo fuera a la cruz. No hay una enseñanza imperativa, es decir, un mandato que se tenga que cumplir, sino que es el relato de lo que ocurrió históricamente. Sin embargo, detrás de lo que el Señor Jesucristo hizo siempre hay una teología.
Quien lo expresa mejor es el evangelista Juan. Juan, si ustedes se fijan, destaca 7 milagros del Señor Jesucristo en su evangelio. Y los 7 milagros tienen posteriormente una enseñanza que dar que tiene que ver con una connotación, tiene que ver con algo espiritual. Por ejemplo, la alimentación de los 5.000. ¿Qué pasa después en Juan, relatado en Juan capítulo 6? ¿Qué ocurre después? El gran discurso del pan de vida. ¿Ven cómo un milagro físico, como en la multiplicación de los panes y los peces, se transforma también en un concepto teológico, porque está hablando de la necesidad del hambre espiritual del ser humano y de la satisfacción de esa hambre espiritual a través de el pan de vida. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. También muestra el milagro del ciego, más adelante lo vamos a ver, del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, y después de ese relato del ciego, habla de que Él es la luz del mundo. ¿Me entienden? Es decir, cada milagro que destaca Juan tiene una explicación teológica, y me parece que cada vez que aparece la sanidad de Jesús respecto, digamos, donde Él sana a un ciego, por ejemplo, siempre hay una connotación teológica detrás. De tal forma que aquí no tiene que ser la excepción. Obviamente es un relato literal de una sanidad literal, devolver la vista a 2 ciegos, sin embargo también es aplicable a la satisfacción de la necesidad más grande del hombre. ¿Cuál es su necesidad más grande? Su ceguera espiritual, que es lo que requiere necesariamente y en forma urgente poder ver espiritualmente. El incidente se produce en la ciudad de Jericó. Jericó era una de las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad. ¿Recuerdan cuál fue la primera ciudad que conquistó Josué al mando del ejército de Israel? Jericó. Y estamos hablando ahí de 1400 años antes de Cristo más o menos, es decir, y ya Jericó era una ciudad conocida, muy conocida en ese entonces. De tal manera que estamos hablando de una antigua ciudad. Recordemos que Jericó, como dije, estaba alrededor de un día de camino, y lo más probable es que el Señor Jesucristo, yendo hacia Jerusalén, pasó allí. Muchos de la gente que iba, peregrinaba del norte de Israel y que pasaba por el oriente del Jordán, descendían hacia el sur y entraban finalmente cerca de Jericó y se quedaban ahí a poder pernoctar en la noche para poder descansar y al otro día volver a tomar rumbo hacia Jerusalén. Hacían un alto y descansaban en ese tiempo. Lucas añade algo interesante también. Añade la historia que Jesús se hospedó en la casa de Zaqueo. Zaqueo era de Jericó, ¿recuerdan? Se hospeda en la casa de Zaqueo, según Lucas 19, 1 al 28, donde relata el incidente. Allí dice que el Señor Jesucristo finalmente se quedó en la casa de Zaqueo después de que Zaqueo alcanzó la salvación, o mejor dicho, el Señor salvó a Zaqueo. Al salir de la ciudad, dice el texto nuestro aquí en el versículo 29, le seguía una gran multitud. Esto era natural porque muchos de ellos se dirigían de Jerusalén, o mejor dicho, a Jerusalén para la celebración de la Pascua, que era precisamente la fiesta que estaba a pocos días de poder celebrarse. La Pascua era la principal, probablemente, fiesta judía. Eran 3 esencialmente, pero la Pascua era la principal. Marcaba el inicio del año religioso de Israel. Era el mes de Nisán. El día 14 se producía el sacrificio del Cordero entre las 2 tardes, tal como el Señor le dijo a Moisés que lo hiciera cuando salieron de Egipto. Y esto posteriormente se extendía por 7 días más, que era la fiesta de los panes sin levadura, que muchas veces se fusionan las dos y se habla de una sola, se habla como si fuera una sola, pero el día 14 era la fiesta de la Pascua propiamente, el sacrificio el día 15 hasta el día 21 era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ya? Y esta era la fiesta a la que iban a celebrar precisamente en ese momento. Los hombres judíos tenían la obligación, los que seguían obviamente el judaísmo, de poder peregrinar hasta Jerusalén durante 3 veces al año en las 3 fiestas principales de los judíos. Entonces, este es el contexto. La fiesta de la Pascua estaba a punto de celebrarse y venía entonces una gran multitud con el Señor Jesucristo descendiendo hacia Jerusalén. Fue en esas circunstancias
que se relata lo siguiente. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Y Jesús, compadecido, dice, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Esa es la conclusión, en una forma muy sencilla, no tratando de dar una explicación más profunda, simplemente relatar hechos. Es lo que está haciendo el evangelista Mateo en este caso, donde los ciegos salen al encuentro de Jesús para pedir ayuda. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí, y esto es una descripción homilética, es decir, es de aplicación, es nuestro bosquejo. Por tanto, lo primero que vamos a ver es que reconocer la necesidad es la antesala de la salvación. ¿Por qué colocamos el término salvación cuando aquí está hablando de sanidad física? Por lo que yo le decía, por la connotación teológica que evidentemente tienen los milagros que el Señor Jesucristo hizo. No todos, pero principalmente los que tienen que ver con la sanidad de los ciegos. ¿Por qué? Porque recuerden que la Biblia siempre habla en el Nuevo Testamento y toda la Biblia en general en términos de perdición, tinieblas, salvación, luz. Siempre se da en ese contexto. Juan, de hecho, dice que si decimos que tenemos comunión con Él, debemos andar en la luz, porque Él es luz. Dice Juan en capítulo 1 de su Evangelio que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, refiriéndose al Señor Jesucristo. Pero las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ellas. ¿Se fijan? Hay siempre una aplicación de tipo espiritual. Por eso es que yo coloqué como primer punto, y es lo primero que vamos a ver, que reconocer la necesidad es la antesala de la salvación. Reconocer la necesidad. Alguien dijo: si no entiendes tu necesidad, nunca pedirás ayuda. Si la entiendes, no la dejarás pasar. Si no entiendes tu necesidad, nunca pedirás ayuda. Si la entiendes, no la dejarás pasar. Y eso es lo que hicieron estos hombres que describe el versículo 30 y 31. Ahora, hay una aparente contradicción entre Mateo, Marcos y Lucas, porque Marcos específicamente habla de un solo ciego, incluso con nombre, Bartimeo. Pero Mateo habla de 2 ciegos. ¿Por qué digo una aparente contradicción? Porque no hay contradicción. Si Marcos dijera había un solo ciego y Mateo dijera hay 2, habría contradicción. Pero simplemente lo que hace Marcos es fijarse probablemente en el portavoz de ambos, que en este caso es Bartimeo, como lo describe más claramente en el relato paralelo de Marcos, de tal manera que no hay que preocuparse por eso, no hay contradicción al respecto. Pero la condición de estos hombres es lo esencial y el reconocimiento de esa condición. La condición de ciegos en ese contexto les daba a una situación bien compleja. ¿Por qué? Porque por el hecho de estar en esa condición, su condición física determinaba lo difícil de su condición económica, porque evidentemente no podían trabajar. Y esto tenía también una connotación de tipo social, porque no eran apreciados dentro de la sociedad judía del primer siglo. Porque nadie está muy contento y nadie está muy cómodo con mendigos, ¿cierto? ¿Verdad? En la calle. De tal manera que ellos tenían un problema que era producto de su condición de ceguera. La Biblia no dice aquí, el relato en sí es muy sucinto, es muy resumido, no dice si habían sido ciegos de nacimiento, como si lo dice en Juan, o posteriormente quedaron ciegos. Había una situación allí que era probable que muchas personas llegaban a quedar ciegos y no necesariamente nacían ciegos por una situación geográfica que explican mejor
que no es el caso explicar ahora con detalles, pero ellos, lo más importante aquí es que por condición eran ciegos y en consecuencia aquí no tenían ninguna capacidad de ganarse su propio sustento y dependían exclusivamente de la mendicidad. Y eso es lo que explica, por ejemplo, Marcos. Vamos al relato paralelo para ver cómo Marcos lo dice en una forma más clara. Marcos 10, versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Miren lo que estaba haciendo, mendigando. Estaba sentado junto al camino mendigando porque no tenía otra posibilidad de poder tener para su comida diaria. Tenía un problema físico que le provocaba un problema de tipo económico, material. No podía satisfacer su necesidad física de tal forma que tenía que mendigar. Era una condición entonces miserable, ¿verdad? Pertenecían a la clase de gente despreciada por la sociedad, como dije, y dependían completamente de la caridad de algunos para poder comer diariamente. Incluso algunos teólogos, algunos comentaristas dicen que había gente tan mala y tan despiadada que a veces cuando ellos tenían tendida la mano, ¿cierto?, le colocaban, en vez de colocarle una moneda, le colocaban un carbón encendido para burlarse de ellos. Era muy difícil la situación de un ciego en el primer siglo. Ahora hay una cantidad, ¿cierto?, de cosas relacionadas con dar una mejor vida a estas personas, con la tecnología y todo eso, pero en ese tiempo no era así. Por tanto, su condición era una condición permanente, era una condición miserable, sin posibilidad alguna de poder zafarse por sí mismo de esta situación. Esa era la necesidad que muestra aquí Mateo que tenían estos dos hombres, porque nosotros solamente leemos y dos ciegos, pero ¿qué es lo que significaba ser ciego en ese tiempo? ¿Cuál era la connotación que tenía social y cuál era la connotación también en cuanto a sus necesidades materiales que no podían ser satisfechas por su situación física? Es evidente que no podemos pasar por alto y no hacer ver un cuadro de la ceguera espiritual del ser humano. Es imposible no ver aquello. Tal como la Biblia consigna, el ser humano es doblemente ciego. La Biblia dice que el hombre nace ciego y además es cegado su entendimiento por el mismo Satanás. De tal manera que esta doble condición es para decir no hay ninguna posibilidad de que esta persona pueda llegar a tener luz. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y allí no percibe, tiene una connotación de vista espiritual, de comprensión espiritual, y a esto es lo que la Biblia se refiere. Por eso es que la salvación tiene que ver con la luz resplandeciendo en las tinieblas. Y por eso es que la condición de tinieblas permanente está ejemplificando naturalmente la condición de una persona perdida, completamente sin posibilidad de salir de esa situación por sus propios medios. Esta ceguera es incurable desde la perspectiva humana, pero también la Biblia dice que además de eso, de esa condición natural, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Miren, otra vez, cegó luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo lo dice en 2 Corintios 4:4. De tal manera que entonces cada persona que nace en esta tierra, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender claramente cuando hablamos de evangelismo. Necesitamos presentar el Evangelio diciendo cuál es el problema de la persona, porque si no entienden cuál es el problema, entonces ¿cómo le podemos explicar la solución? La mayor parte de las veces se parte por la solución y no por el problema. Pero necesitamos decir lo que dice la Biblia respecto de estas personas. Y de la misma manera como estos dos hombres ciegos estaban junto al camino recibiendo algo, queriendo recibir algo, y por tanto no tenían ninguna posibilidad de poder vivir de acuerdo a sus propias capacidades, es decir, ganarse el sustento propio del hombre, no tiene ninguna posibilidad de poder entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque está doblemente ciego. Pero el relato
dice que la presencia de la multitud alertó a los ciegos de que algo importante estaba pasando en su alrededor. En ese momento, en el camino donde ellos estaban. Preguntaron qué estaba pasando y se enteraron de que Jesús venía por el camino. Eso lo dice literalmente Lucas. El texto paralelo de Lucas, Lucas 18, versículos 36, 35 en adelante para ver el contexto. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. ¿Ven? Al oír la multitud que pasaba, o por supuesto, como sabemos, no podían ver, pero sí escucharon el bullicio y que no era algo normal que sucediera. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Conscientes de ello, entonces, primero de su necesidad precaria, ¿cierto?, que era imposible zafarse de su situación por sí mismo, ellos entendieron que era la oportunidad que tenían de recobrar la vista. ¿Por qué? Porque seguramente habían escuchado en más de una ocasión sobre lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, particularmente en su ministerio en el norte, donde hizo la mayor parte de su ministerio, respecto de aquellas personas que no veían. Seguramente escucharon de alguna sanidad de algún ciego también, de personas que recobraron la vista por la intervención del Señor Jesucristo. Ahora, esto significa que estos hombres no eran ignorantes respecto a lo que pasaba con el Señor Jesucristo. De hecho, cuando después vamos a ver cómo ellos se expresan de Jesús, se ve que no eran ignorantes, tenían conocimiento de Jesús. Por ello, comenzaron a gritar con todas sus fuerzas con el fin de ser oídos por Jesús. Es decir, ellos reconocen su necesidad imperiosa de poder ver y esto los transforma en candidatos para recibir lo que tanto necesitaban. ¿Por qué candidatos? Porque una persona primeramente tiene que reconocer su condición y al reconocer su condición puede recibir lo que tanto necesita. En otras palabras, si lo ponemos desde el punto de vista del hambre, ¿verdad? El hambre es un mecanismo que Dios ha puesto en al crearnos para preservar la vida, ¿verdad? Si no tuviésemos hambre, nos moriríamos. El hambre es ese deseo por recibir alimento, y ese deseo por recibir alimento nos preserva la vida, porque ahí tenemos la posibilidad de recibir lo que necesitamos. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Estas personas no solo sabían que eran ciegos, sabían que no podían darse vista a sí mismos, que no tenían control absoluto sobre su enfermedad y que necesitaban urgentemente que alguien externo a ellos pudiese obrar en su vida para darle lo que ellos requerían. Y ahí está lo importante. Por eso es que ellos, habiendo escuchado de Jesús seguramente, cuando saben que pasa por ahí, ellos saben que es la oportunidad. Ahora o nunca. Solo Jesús podía hacer eso y por eso ellos no le dicen, no dicen, por favor, llévenos donde Jesús, sino que comienzan ahí mismo donde estaban a gritar con todas sus fuerzas, porque eso es lo que la palabra clamar implica. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Ven? Ese es un clamor, no es una expresión de una persona que simplemente está pidiendo ayuda. Voy a tratar, si alguien me ayuda, bueno, si no, ¿qué voy a hacer? No es una persona desesperada. Reconocen su necesidad imperiosa. Y como dije, esto los transforma en candidatos para recibir lo que necesitaban. Esto fue un clamor, no meramente una petición. Esto implica que eran conscientes de su condición desesperada, sabían que había una sola oportunidad y no estaban dispuestos a dejarla pasar. Qué interesante lo que uno puede aprender de estas personas. Fíjense, aprendemos de estos hombres que la oración debe ser más un grito que un murmullo. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo?
que la oración que el Señor responde es aquella que brota del corazón y que evidencia el reconocimiento de una necesidad profunda del corazón. No es simplemente la repetición de palabras. Hermanos, es triste a veces cuando aprendemos ciertas palabras para orar casi como mantras, como lo hacen los hindúes, ¿cierto? Cuando repiten y repiten y repiten una cosa para que se cumpla algo, para experimentar alguna cosa. No, la oración es algo vivo, es algo que debe brotar del corazón. Y por eso es que el mismo Señor dijo que debemos golpear, llamar, ¿cierto? Debemos buscar. Esas son expresiones que hablan de un clamor, de un anhelo profundo por el Señor, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. Clamar es una forma de oración que tiene más en cuenta el derramar el alma que las palabras con que se expresa. No es tan importante las palabras, sino la intención con la que se expresa. No sé si están entendiendo a qué me refiero. Hay un anhelo profundo en ellos. Ellos sabían, no hay ninguna posibilidad. Esta es la única posibilidad que tenemos y por eso clamaron a voz en cuello para que pudiesen ser escuchados en medio de la multitud. Las mejores oraciones en la Biblia de parte de los hombres son cortas y precisas. Miren la oración de ellos. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos nos demoramos en decir esa oración? Muy poco. Pero a veces nosotros tenemos la comprensión de que entre más larga es nuestra oración, mejor va a ser escuchada por el Señor. El Señor, más que nuestros labios, escucha lo que hay en nuestro corazón. Ellos estaban reconociendo esa situación. Nosotros necesitamos de Jesús urgentemente porque no podemos zafarnos de nuestra condición por nosotros mismos. No son muy llamativas por su contenido las oraciones que el Señor escucha, pero sí destacadas por su clamor. Dios promete responder a estas oraciones. Por ejemplo, en Jeremías 33:3 dice el mismo Señor a través del profeta, clama a mí y yo te responderé. Miren la palabra otra vez, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, Jeremías 33:3. Las oraciones ritualistas y repetitivas no tienen garantía de respuesta. Recuerden que el mismo Señor dijo que no seamos como los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser oídos. No es la palabrería, sino es la expresión de un corazón necesitado. ¿Qué es lo que es la oración? La oración es una persona que dice, yo no puedo, pero tú puedes. Esa es la oración. Y por eso clamo a ti, por eso te busco, porque tú eres el Todopoderoso. La oración es una dependencia de Dios. Nosotros cuando oramos reconocemos que dependemos de Dios. Y estos hombres dijeron, no hay nadie más que Jesús. Si Jesús pasa por aquí, nosotros queremos que nos escuche. Por eso, la respuesta del Señor Jesucristo también es evidencia de que lo más importante es lo que brota del corazón de la persona. Además, una segunda característica de esta oración, que no es un murmullo, sino que es un clamor, como dice, es un clamor insistente. Miren lo que ocurre. Versículo 30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. La gente quería, seguramente los rabinos hacían eso normalmente, iban caminando e iban enseñando. Entonces la gente estaba con su oído atento a lo que Jesús estaba diciendo y probablemente ellos no quisieron perder ninguna palabra. Y entonces cuando estas personas clamaban y gritaban, pero a voz en cuello, ellos quisieron callarlos. Sin embargo, ¿qué ocurrió con ellos? Ellos clamaban más, o sea, insistentemente siguieron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es otra característica notable de la oración. La oración no solo es un clamor que debe brotar del corazón, algo intencional del alma,
que necesita a Dios desesperadamente, sino también tiene que ser algo insistente, es decir, tiene que persistir en el tiempo. No puede ser simplemente algo así como un par de palabras, ¿cierto?, que decimos en un momento y después ya nos olvidamos y no seguimos insistiendo, golpeando las puertas del cielo. No. Insistieron ellos en seguir clamando por ayuda para su condición. Y esta es la segunda característica de la oración, es persistente. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, porque allí el Señor Jesucristo, precisamente cuando enseña sobre la oración, lo que hace es poder destacar el hecho de que hay que insistir una y otra vez. Capítulo 11, los primeros versículos enseñó, ¿cierto?, lo del Padre Nuestro, hasta el versículo 4, el modelo de la oración, y luego dice versículo 5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo de adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo digo, y aquí está la aplicación, fíjense, esa es la parábola hasta el versículo 8, y aquí está la aplicación. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús está haciendo una aplicación de la parábola. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? La persistencia. Golpea y el otro le dice, no, mira, estoy acostado, pero sigue hasta que finalmente sale a concederle lo que pidió. Por tanto, estos hombres sabían, no se trataba de cualquier cosa, era su condición que ellos necesitaban cambiar urgentemente. Y por tanto lo que hacen es clamar una y otra vez. Y los demás le dicen, no, ustedes cállense. Y ellos siguen clamando. Nadie puede evitar, ninguna oposición, ninguna burla de ningún tipo puede callar a un corazón desesperado, consciente de su gran necesidad de Dios. Esta es la lección práctica que nos deja a nosotros. Estos hombres no solo entendieron su necesidad, reconocieron que tenían un problema, que probablemente era muy evidente para los demás, sino que también acudieron a la persona correcta, a la persona de Jesús, pero lo hicieron clamando desesperadamente para que atendiera a su pedido. Lo hicieron una y otra vez. Los ciegos sabían que solo Jesús podía darles lo que necesitaban. Del mismo modo, el ser humano primero tiene que reconocer su necesidad desesperada de un Salvador. Y aquí está el problema del ser humano. ¿Por qué el hombre, digamos el porcentaje mayor de gente en este mundo no es un creyente, no cree en el Señor Jesucristo? Porque no reconocen su condición real. No quieren reconocerlo porque el orgullo les impide reconocer que están completamente perdidos y tienen la necesidad de un Salvador. El reconocimiento de su condición y necesidad, entonces, es la antesala de la salvación. Una persona que sabe que está en una condición deplorable y sabe que necesita urgentemente salir de esa condición, pero no puede zafarse a sí mismo, ni las demás personas pueden darle lo que necesita, entonces esta persona está en la antesala de la salvación, porque va a acudir a la persona correcta. Esto fue lo que enseñó Jesús en el contexto de otro milagro que dio como resultado un largo discurso en Juan 9. Y vamos a esos versículos para ver cómo el Señor Jesucristo hizo algo también extraordinario al reprochar duramente a los fariseos por su condición. Juan capítulo 9, versículos 35 al 41. Miren lo que ocurrió después de la sanidad del ciego de nacimiento.
Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego desde de la sinagoga, ese es el contexto, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y aquí está hablando en términos espirituales. Tomando lo que ocurrió literalmente, es decir, la sanidad del ciego de nacimiento que pudo ver por el milagro de Jesús, aquí está hablando en términos espirituales. Fíjense, para que los que no ven, es decir, en otras palabras, para los que reconocen que son ciegos y necesitan desesperadamente la luz del Evangelio, vean. Y los que ven, es decir, aquellos religiosos autosuficientes y orgullosos que piensan que no necesitan, no vean. Sean cegados. Fíjense la respuesta de los fariseos. Los fariseos entendieron muy bien lo que Jesús quiso decir. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Ven que entendieron? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. En otras palabras estaba diciendo, si ustedes reconocieran que son ciegos, entonces me buscarían. Y evidentemente alcanzarían la salvación, no tendrían pecado, porque sus pecados serían perdonados. Más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Está hablando en términos espirituales, ¿se fijan? Está diciendo, el problema de la gente es que la gente no quiere reconocer su condición. Y mientras no reconozca su condición, no va a buscar una solución a eso, porque cree que no tiene nada que solucionar. ¿Y no eso es lo que pasa cuando uno habla con alguien del Señor? Yo estoy bien. No necesito. ¿Para qué? El Señor Jesucristo muestra aquí cuál es el problema en realidad, cuando alguien no quiere reconocer. Es orgullo. El orgullo es la expresión de la ceguera espiritual. La arrogancia y soberbia llevan al ser humano a no reconocer su precaria condición espiritual delante de Dios y por tanto a no recibir lo que solo pueden encontrar en Jesús. El desconocer el hecho de la condición que tienen, esto les lleva necesariamente a rechazar entonces a la persona del Señor Jesucristo. No pueden requerir un Salvador si no saben que están perdidos. ¿Salvación de qué? Por eso, otra vez, vuelvo a insistir, la necesidad de que cuando hablemos del Evangelio a otra persona, no empecemos a tratar de solucionarle los problemas o darle consejos morales, sino decirles exactamente cuál es su problema. El problema es que están ciegos, que nacieron muertos espiritualmente y que necesitan vida espiritual, y esa vida está en el Señor Jesucristo. Ahora hay una segunda aplicación aquí. También, en este caso, a los creyentes. Que no solo necesitamos la luz de Cristo en el momento de la conversión, sino que necesitamos también la iluminación del Espíritu Santo en forma permanente, hasta el momento que partamos a la presencia de Dios. Porque todavía nosotros estamos limitados por muchas cosas y necesitamos que el Señor nos enseñe, y como nos enseña, a través de la obra del Espíritu. Es la que nos ilumina. Y por medio de su palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ¿quién es el que nos da la comprensión de eso? Obviamente el Espíritu de Dios. Por eso es que tenemos a gente en nuestro contexto, en este mundo, tenemos a gente muy inteligente intelectualmente, como Stephen Hawking, ¿cierto? Que murió hace pocos días atrás, pero ignorante totalmente de las cosas de Dios. Y por eso él negaba a Dios. Él negaba a Dios no porque Dios no fuera evidente a través de lo que Él ha manifestado de sí mismo, ¿cierto? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, sino porque los hombres detienen con injusticia la verdad. Es decir, Él se negó
a aceptar la realidad de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no tiene la iluminación, nunca tuvo la iluminación espiritual para entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el creyente está en una condición distinta. Fíjense lo que Pablo pide respecto a los Efesios, y no solo a los Efesios, sino que era una carta circular por varias iglesias del Asia Menor. En el capítulo 1 de Efesios, versículo 15 en adelante, el 18 en particular, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que hace? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nosotros necesitamos esa luz que solo el Espíritu de Dios puede dar. Es decir, nosotros podemos ver ahora cosas que antes no podíamos ver, ¿verdad? Porque fueron abiertos nuestros ojos, pero todavía no vemos claramente, como dice el apóstol Pablo. Y todavía a veces vemos un poco con una nebulosa y necesitamos entonces, para comprender las Escrituras, que es la revelación de Dios, la iluminación del Espíritu de Dios. Es decir, como los ciegos también, aunque nosotros ahora podemos ver por la gracia de Dios, necesitamos ojos espirituales para poder entender las cosas que son de Dios. ¿Por qué nosotros podemos ver las cosas eternas que la gente no ve? Por ejemplo, Stephen Hawking decía: mientras haya vida, hay esperanza. Y se le aplaudieron mucho esa frase que dijo. Mientras haya vida, hay esperanza de conocer todas las incógnitas que se presenta el hombre respecto al descubrimiento del cosmos, ¿cierto? De las leyes de la física. Y él dice: mientras haya vida, hay esperanza. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y que un día también todo ser humano va, y ahí se acabó la esperanza entonces, porque mientras haya vida hay esperanza. Miren, ¿por qué nosotros tenemos esperanza más allá de la vida? Porque hay vida eterna. Y sí, mientras haya vida hay esperanza, nosotros vamos a vivir eternamente y siempre vamos a tener. ¿Me entienden? Es decir, lo más importante aquí es comprender cosas que otras personas no entienden. Y no porque seamos más inteligentes y más sabios, sino por la gracia de Dios, que quiso abrir nuestros ojos y quiso revelarnos cosas tremendamente extraordinarias que nunca podíamos haber visto con nuestros ojos naturales. Pero ahora con nuestros ojos espirituales podemos ver las cosas que no se ven. Y podemos colocar nuestra mirada en las cosas que no la aprecia la persona común y corriente, por la obra de gracia de Dios. Ahora, si seguimos con el relato, los ciegos también claman, no sobre la base de sus méritos y apelando primeramente a su condición. Es decir, ellos no están aquí clamando diciendo: bueno, la verdad es que nos hemos portado bien, nosotros somos buenas personas. Y por eso nosotros sabemos que tú nos vas a dar lo que pedimos. No, su petición, su clamor desesperado no es en base a sí mismos, a sus propios méritos, porque entienden que no los tienen, ni tampoco en base a su condición, sino sobre la base de el carácter del Señor Jesucristo. Miren lo que dicen ellos. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Ven? ¿Y qué es lo que es misericordia? Es que no recibo lo que merezco. De tal manera que en esa frase ellos están reconociendo que no tienen ningún mérito en sí mismos y que entonces lo más importante es que ellos saben que si van a recibir respuesta a su petición, a su clamor desesperado, es simplemente por el carácter de aquel que puede darle la solución. Y esto tiene que ver con la salvación. La salvación depende exclusivamente de Dios y de su carácter y no del nuestro.
Por eso es que a veces cuando se presenta un evangelio que dice, mira, tú tienes que creer y después de eso va a pasar esto y esto otro y nada más, y como algo tan liviano y superficial, es una mala comprensión del evangelio, porque el evangelio lo que hace es extraordinario, porque se basa en lo que Dios es y no en lo que nosotros somos. El evangelio tiene su base y su fundamento en el carácter de Dios y no en el carácter del hombre. Ni siquiera primeramente en nuestra necesidad, sino en la forma en que Dios obra y actúa. Los ciegos seguramente escucharon, ¿cierto?, que Dios era tardo para la ira y grande en misericordia. Y cuando ellos claman a Jesús y le dicen, ten compasión o ten misericordia de nosotros, están reconociendo que solo por el carácter misericordioso y compasivo de Dios pueden tener lo que ellos necesitan. Noten cómo se dirigen a Jesús en forma reverente, Señor, y reconociéndole como el Mesías prometido, hijo de David. Esa es una frase que hablaba del Mesías. Porque un hijo de David, el que Dios había prometido, que finalmente establecería su reino desde Jerusalén a todas las naciones y para siempre. De tal manera que ellos estaban reconociendo que Jesús era el Mesías. Ahora, su concepto de mesiánico probablemente era también tan nebuloso todavía como lo era en la mente de los discípulos. Sin embargo, sí reconocían, porque la esperanza mesiánica era muy evidente en ese tiempo, por los judíos, puesto que obedecía una promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso, aunque los ciegos no necesariamente tenían una clara comprensión del significado correcto del papel que iba a jugar el Mesías, lo reconocieron como el Mesías, hijo de David. Ellos sabían que el Mesías vendría. Una de las características que menciona Isaías de lo que iba a ser el Mesías era precisamente darle vista a los ciegos. O sea, ellos sabían que el Señor, cuando enviara al Mesías, al Salvador, al Libertador, una de las cosas que iba a hacer para mostrar sus cartas credenciales era dar vista a los ciegos, y ellos eran ciegos. ¿Entienden cómo ellos tenían una comprensión, aunque un poco rudimentaria, pero entendían que Jesús era el Mesías, porque nadie podía hacer lo que Jesús hacía si no era enviado por Dios? Pero por esa misma razón es que ellos se dirigen a Jesús no en base a sus méritos, sino apelando a su misericordia. Lo que implica que ellos eran conscientes que no merecían nada en absoluto, pero que sabían que Jesús era compasivo. Si estudiamos los salmos, por ejemplo, ustedes leen la mayor parte de los salmos, de las 150 oraciones o expresiones de alabanza y de acción de gracia que aparecen, todas cuando hablan de pedir algo a Dios, tienen que ver con apelar a su misericordia. La mayoría de los salmistas siempre recurren a la misericordia de Dios. Siempre apelan al carácter de Dios y no a algo que haya en ellos mismos. Esto es lo único que pueden hacer hombres pecadores como nosotros. Cuando hablamos entonces de la salvación, hablamos de, evidentemente, la misericordia de Dios, el carácter de Dios. ¿Cómo podría alguien ser salvado si no es por la misericordia de Dios? No hay ninguna otra esperanza. Por eso es interesante cómo ellos están acudiendo al Señor Jesucristo. En segundo lugar, la compasión de Jesús es la razón de la salvación, o la causa de la salvación. La compasión de Jesús es la causa de la salvación. De eso se desprende la salvación. No hay ninguna otra opción, porque si el Señor Jesucristo actuara meramente sobre la base de su justicia, todos seríamos condenados. No habría ninguna esperanza. Pero Él es justo y misericordioso. Y esto es lo que produce la salvación. Por eso la salvación dice, la Biblia dice, la salvación es del Señor, porque salvar descansa en la soberana voluntad de Dios y es motivada solo por la compasión y misericordia de Dios hacia personas indignas, como somos cada uno de nosotros. Notemos cómo Jesús responde al clamor de estos ciegos que han reconocido su necesidad. Por un lado, aceptando que solo la compasión del Señor puede sacarlo de su condición, y por otro lado, que no hay nada en ellos
que pueda traer la salvación de Dios. Versículo 32, o en este caso la sanidad, ¿cierto? Versículo 32, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Se detuvo en medio de toda la multitud, es decir, escuchó su clamor y acudió a ellos. Ellos están diciendo, Señor, nada hay en nosotros que nos haga, estoy parafraseando nada más, Señor, nada hay en nosotros que nos haga merecedores de lo que pedimos, pero tú eres misericordioso y apelamos a ti para darnos vista, sabemos que solo tú puedes hacerlo. Ese es el sentido de una persona que reconoce su necesidad. Y esa es la única oración que Dios escucha, de un inconverso también. Jesús se detiene y le dice, ¿qué queréis que os haga? Es interesante la pregunta que él hace, porque es evidente la situación en la que ellos se encontraban. Es decir, Jesús sabía que eran ciegos, pero le pregunta, ¿qué quieren o qué queréis que os haga? Jesús hace esta pregunta probablemente para saber si eran conscientes de su real necesidad. Porque como mendigos podrían pensar que su necesidad más inmediata era ¿qué cosa? Comer, pues claro, un dinero para comer. Esa era su necesidad inmediata. Pero su necesidad real era más profunda. Respondieron correctamente. Todos sus males eran consecuencia de su problema visual. Ahora nos referimos a los males sociales, ¿cierto? Y de capacidad de poder alimentarse. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Por eso eran mendigos, porque no podían trabajar para ganarse la vida. Eran despreciados por la gente por esta causa. Es decir, todas las otras eran consecuencias del problema que tenían, el problema físico. Porque si pudieran ver, podrían trabajar. Y dejarían de ser mendigos. Y dejarían de ser despreciados socialmente. No sé si me entienden. Es decir, el problema no era lo que... Nosotros muchas veces pensamos que, y esto yo lo he escuchado en muchas ocasiones, el problema de la gente es lo que la gente dice que es el problema. No, el problema de la gente es lo que Dios dice que es el problema. ¿Entienden la diferencia? Por ejemplo, yo me he encontrado con gente que viene a conversar conmigo y vienen porque tienen un problema específico. Porque rompieron su matrimonio, porque están en una condición precaria desde el punto de vista económico, porque tuvieron un problema laboral, porque tienen un problema de depresión, es decir, vienen con una serie de situaciones a veces y a conversar con uno y la gente cree que ese es su problema. Pero esta pregunta de Jesús es interesante. ¿Qué queréis que os haga? Es decir, en otras palabras, ¿ustedes reconocen realmente que ese es la consecuencia de su problema? O sea, problema laboral, problema de matrimonio, problemas familiares, problema de enfermedad. Esa es consecuencia, simplemente. Ahora, no necesariamente estoy diciendo que la enfermedad física es causada por un pecado en particular, porque la enfermedad física brota como consecuencia del pecado en general, ¿cierto? Antes del pecado no había enfermedad. Pero sí, lo que estamos diciendo es que hay situaciones que la gente percibe como sus necesidades más importantes y no son la necesidad más importante. La necesidad más importante es que ellos están en enemistad con Dios. La necesidad más importante que tienen ellos es la urgencia de ser reconciliados con Dios. La necesidad más importante que ellos tienen es que sean perdonados sus pecados, porque de lo contrario van a ser condenados. Esa es la necesidad más grande. Y ¿saben lo extraordinario de esto? Es que cuando ellos entienden que su problema no es económico, relacional, laboral, físico, su problema real más importante, entonces después cuando el Señor hace la obra en sus vidas al reconocer su condición, ellos enfrentan esos problemas de una manera totalmente distinta. Y allí se dan cuenta que esas situaciones problemáticas no eran tan graves como las que pensaban. Que el otro problema, la causa, el origen, que es la mala relación con Dios o la no relación con Dios, mejor dicho, es lo más importante. Y aquí ellos apuntaron correctamente y dicen, sí, nuestra ceguera es el problema. Que sean abiertos nuestros ojos, eso es lo que nosotros queremos.
Si las personas entendieran que su problema principal es que son enemigos de Dios, sería distinto. Pero cuando anulan a Dios y quieren dejar a Dios fuera de la ecuación, no hay ninguna esperanza. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Entonces Jesús, compadecido, literalmente dice, dolido en sus vísceras, dolido en sus entrañas. Ese es el sentido de la palabra, compasión. Su corazón fue impactado por la necesidad de estos hombres y actuó en consecuencia, porque la compasión no es meramente dolor y tristeza, como nosotros pensamos, sino es amor en acción. Y yo quiero colocar un ejemplo bíblico aquí al respecto. Cuando el Señor llamó a Moisés desde la zarza ardiente, de la zarza que ardía y no se quemaba, ¿se recuerdan? En Éxodo capítulo 3, miren lo que dice Dios de sí mismo, y esto es extraordinario. Este es uno de los versículos probablemente que más impactan, porque se trata de Dios expresando sus sentimientos. Éxodo 3, versículo 6 en adelante. Y dijo, Dios por supuesto, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, miren, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Miren, 3 palabras se utiliza allí. He visto, he oído y he conocido su dolor, su aflicción. No sé si se dan cuenta de lo impactante que es este hecho de que el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Señor de todas las cosas, tenga este tipo de actitud frente a personas que no merecen nada, porque los israelitas no merecían absolutamente nada. Pero miren, Él dice, yo he visto cómo los afligen. ¿Y qué implicancia tiene eso? Yo siento dolor por ustedes. Y yo he escuchado su clamor desesperado con el que claman a mí. Y yo he conocido que están en angustia. Esa es compasión. Esa es compasión. Dios preocupado de personas miserables. Y hermanos, si esto no nos impacta, no sé qué puede hacerlo. Personas miserables como nosotros, ¿qué le podíamos ofrecer a Dios? Sin embargo, se impactó por nuestro dolor por causa de que éramos esclavos del pecado. Estábamos completamente bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo su señorío. Y Él escuchó el clamor. Y Él vio nuestra condición y se dolió de nuestra condición. Y entonces descendió, versículo 8. Y aquí está la acción, ¿ven? No solo el sentimiento, versículo 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Miren, 2 acciones. He descendido. Yo no me quedo allá. Para librarlos, o sea, sacarlos debajo de sus angustias. He descendido para librarlos. Esa es la compasión, ¿entienden? Miren, Dios dice, están en una condición terrible, pero yo voy a actuar en favor de ellos. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, y aquí está la razón por la cual se presentó a Moisés, ven por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Sácalos. Yo voy a estar contigo. Mi poder estará contigo. Mi sabiduría estará contigo. Para que logres sacar a estas personas de la esclavitud en la que se encuentren. Hermanos, ¿no es un eco de la cruz eso? Mira la condición en la que se encuentran. Ven, te enviaré a la tierra.
Vas a nacer como un hombre común y corriente, en un lugar despreciable por todos, en una familia pobre, sin ninguna importancia dentro de la sociedad en Israel, en un pueblo pequeñísimo. Un puntito en el mapa, vas a nacer ahí. ¿Para qué? Para sacar a estas personas debajo de la esclavitud del pecado. Eso es lo que yo voy a hacer contigo. Y Jesús dijo, yo voy y hago eso. Miren, de esto se trata la compasión. La compasión nuestra es totalmente distinta. Nuestra compasión pasa por la tristeza, quizás se nos aprieta la garganta un poquito, ¿verdad? O se nos pueden caer unas lágrimas y se acabó. Hasta ahí llegó nuestra compasión. Y después al ratito ya seguimos viviendo nuestra vida. No, la compasión de Dios es totalmente distinta. Por eso esta pequeña palabra, entonces Jesús, compadecido, habla de que Jesús sabía, estos hombres tienen una necesidad urgente y yo la voy a satisfacer. Para eso he venido. No he venido a que me sirvan ellos, he venido a servirles a ellos. Y miren lo que estaba en el horizonte, la cruz. Y Jesús no estaba preocupado, y yo voy a ir a la cruz. No tengo tiempo de preocuparme de esas cosas. Estaba preocupado de estas personas con esa necesidad. Qué bueno que Dios no sea como nosotros, ¿cierto? Su compasión es simplemente mucho más que sentir lástima. No, Dios actúa para satisfacer la necesidad. Nuestro Salvador es compasivo. Esa es la causa de nuestra salvación, su compasión. La ceguera espiritual no es obstáculo para nuestro glorioso Salvador. El Evangelio tiene el poder de traer luz en medio de las tinieblas, 2 Corintios 4:6. El Evangelio de Jesucristo fue el que precisamente hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso. Las tinieblas espirituales no son un obstáculo para el Señor. Y por eso, como alguien bien dijo, Dios no golpea las puertas de nuestro corazón para decir si le abrimos para poder entrar. Creo que Steve Lawson dijo, sino que entra, saca el cerrojo, saca la puerta completa y nos toma y nos saca. Es decir, Él nos salva y las tinieblas no son obstáculo para Él. Las tinieblas no son obstáculos para Él. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan en la creación? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz. Y se acabó las tinieblas. Así es el Evangelio. Así es Jesús cuando viene al corazón de una persona. Saca la venda de nuestros ojos y nos permite ver algo que nunca habíamos visto. Solo por su compasión. Nada más. Esa es la causa de la salvación. Y tercero y último, y enseguida recibieron la vista y, dice unas pequeñas palabras, y le siguieron. Seguir a Jesús es la consecuencia de la salvación, esto es lo tercero. Seguir a Jesús es la consecuencia de la salvación. Una vez que recibieron la vista, le siguieron. Ellos sabían que no podía hacer otra cosa. Y esto es la expresión del discipulado. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro y a su hermano? Sígueme. ¿Qué le dijo a Mateo que está en el banco de los tributos? Sígueme. Esa es la expresión del discipulado. Y por eso una persona no puede ser creyente y no discípulo. Porque un creyente es sinónimo de discípulo. Una persona que ha sido salvada, imagínense la emoción extraordinaria de su alma y la satisfacción y la alegría y la felicidad de su alma. ¿Cómo no va a seguir a Jesús? Es imposible conocer a Jesús y no amarlo. Es imposible amarlo y no seguirlo. Por eso es que es una contradicción cuando personas dicen que son salvas porque hicieron una oración y resulta que no siguen a Jesús. Eso es absurdo. Eso es una negación. Una persona que ha sido salvada como estos hombres, ellos siguieron a Jesús inmediatamente. ¿Cuál es la evidencia de la salvación de alguien que va tras los pasos de Jesús?
Y eso lo dice la Biblia. El apóstol Juan, en Primera de Juan, lo dice muy claramente. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. O sea, seguir a Jesús es andar como Él anduvo, detrás de Jesús, siguiendo sus pisadas, como dice Pedro, también en su primera carta. Es decir, estos hombres reaccionaron correctamente y eso es la evidencia de que no solo fueron abiertos sus ojos físicos, sino también fueron abiertos sus ojos espirituales. O sea, aquí no solo hubo sanidad, sino también hubo conversión, salvación. Por eso hacíamos esa aplicación. Seguir a Jesús es la consecuencia de la salvación. Seguir al Salvador es la demanda del discipulado. Todo aquel que ha sido salvado está llamado a seguir a Jesús. Esta es una característica distintiva del creyente. El Señor Jesucristo, usando la metáfora del buen pastor, ¿recuerdan en Juan capítulo 10? Dice algo interesante. En Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, pero ¿qué ocurre enseguida? Y me siguen. Y me siguen. Y eso, hermanos, es algo que parece tan simple de entender, pero no es tan simple de practicar. No es tan simple de practicar. Cuando vemos lo que dice Marcos, estoy un poquito pasado, pero quiero terminar la idea. En Marcos capítulo 10, el texto paralelo del relato en el versículo 50, dice que Bartimeo hizo algo interesante. Dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Los comentaristas dicen que la capa era tan especial para un ciego porque era lo único que tenía para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Y además era el lugar donde guardaban lo que recibían por su mendicidad, es decir, con lo que le daban. Entonces, esta expresión o esta acción de parte de él levantarse, arrojar su capa, es decir, ya no necesito esto. No necesito esto, tengo a Jesús. Ya no lo voy a necesitar más. Y por eso el versículo 52 también de Marcos dice, el capítulo 10, y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, seguir a Jesús es la consecuencia de la salvación. Y la causa de la salvación es la compasión de Jesús. Y obviamente, también, por supuesto, sabemos que reconocer la necesidad es la antesala de la salvación. El Señor Jesucristo es tan grande, tan extraordinario, tan compasivo, tan lleno de amor, pero no un amor así etéreo, ¿cierto? Sino un amor real, genuino, verdadero. Y la expresión más grande de ese amor está en la cruz de Cristo. Nosotros somos salvados por la compasión de Jesús y estamos llamados a seguir a Jesús. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido con nuestros hermanos. Gracias por mostrarnos una vez más a Jesús. De una manera que queremos siempre escuchar de Él, queremos siempre escuchar su voz. Como dice el himno, habla Jesús amante. Y eso, Señor, es lo que hacemos cuando abrimos tu palabra y te pedimos, Señor, háblanos. Muéstranos la grandeza, la gloria, las excelencias, las perfecciones del Señor Jesucristo. Porque eso nos impacta, sabiendo que siendo como Él es, hizo lo que hizo por nosotros. Tan maravillosa es tu compasión, Señor. Y nosotros estamos llamados a seguirte. Porque te hemos conocido por gracia y entonces también te seguimos. Te seguiremos porque tú nos das la fuerza para hacerlo. La gracia y la misericordia tuya siguen obrando en nosotros para llevarnos, conducirnos por el camino tuyo, Padre. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.